Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 147:3. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Otra vez. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Siéntese, por favor. No permitas que el pasado controle tu vida conyugal, tu vida matrimonial. Algo de lo que está sucediendo en estos momentos en tu matrimonio tiene que ver con lo de ayer. O sea que vamos a hablar primeramente del pasado personal, del pasado secreto antes de conocer a tu pareja. Vamos a hablar de el pasado antes de ser tú y yo una persona. El pasado que tuvimos antes de nacer. Nuestra vida comienza antes de nacer. Dice el Salmo 139, mientras todavía no era formado, mientras tú y yo nos formábamos en el vientre de mamá, Dios vigilaba ese proceso y Él nos dio el número de día que íbamos a vivir. Cuando llegue a casa se lee el Salmo 139 para que vea que le estoy diciendo la verdad. Hablemos un poco del pasado antes de nacer, porque de ahí ya podemos ser rechazados, ya podemos ser alienados, avergonzados, humillados, de tal manera que cuando tú levantas la mano y le dices a tu marido, es que este es un desgraciado, nunca cambia su manera de hacer. No, en vez de decir eso, deberías de levantar la mano para el cielo y decirle, Señor, ¿qué le pasaría a mi marido cuando tenía 5 meses en la barriga de su mamá? Ningún hombre quiere dañar a su mujer sabiendo las consecuencias que va a causar. Sería loco. Nadie sabe lo que nos sucedió antes de nacer. El único que lo sabe es nuestro Señor. ¿Cómo el Señor nos descubre y nos presenta ese pasado? A través de momentos en una oración, en un retiro, en un encuentro frente al Santísimo. El Señor nos comienza a dar una luz y es un proceso a seguir. Por eso es que tú me ves que yo soy celoso, no estén comiendo, no hablen a la vez. Porque esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la respuesta al problema que tú tienes. Mírame aquí.
Tú quieres resolver el problema de este momento. Hijo querido, para resolver la situación que tú tienes en este momento, tú tienes que saber lo que sucedió ayer contigo. Me decía esta mujer, ¿por qué yo no le puedo dar amor a mi marido y a mis hijos? Yo lloro constantemente porque yo quisiera ser amorosa, cariñosa, con mi marido, con mis hijos. Cuando una mujer aquí me decía, es que yo soy así, mi mente se iba. ¿Qué le pasaría a esta mujer cuando tenía 2 añitos de vida? ¿Qué le pasaría cuando tenía 3 años? Entonces vamos a pedirle al Espíritu de Dios que camine y que nos lleve poco a poco para poder entender los pasados que vamos a caminar. Y en este momento estamos caminando desde el pasado antes de nacer. ¿Cómo fue el tiempo de la gestación? ¿Cómo fue el embarazo de tu mamá mientras estabas en la barriga? ¿Qué le pasaría? Ella sí, una mujer, cuando mamá tenía 4 meses de mí, la sacaron del apartamento porque no tenían para pagar. Mi papá la había dejado. ¿Tú sabes lo que recibió Toñito que se estaba formando ahí? Fue humillado, fue avergonzado. Por eso es que tiene tanto trabajo este hombre que te hablo es real. Tiene tanto trabajo en adaptarse. Siempre se queda atrás. No le gusta estar frente al grupo. Tiene miedo a pasar la línea que yo te dije. Dice, no, que yo nací así. Yo nací para ser así. No. Tú no naciste para ser así. O sea que lo que nos sucede antes de nacer nos programa a creer ciertas cosas que no son así. Poco a poco te vas a ir identificando. Entonces nacemos y los primeros 5 años son los más cruciales e importantes en un ser humano. Los primeros 5 añitos. ¿Por qué? Porque los primeros 5 años el cerebro está en proceso, mira, como una esponja, está absorbiendo, está escuchando, está recibiendo. Cuando tú le dices algo al niño o a la niña, eso es malo, y no le dices por qué, eso es malo, el cerebro de ese niño lo oye 25 veces, malo. Y si tú se lo repites todas las semanas, tú lo programas para fracasar en la vida. Y Dios no quiere que tú y yo fracasemos en el matrimonio. Esto es precioso. Lo que vamos a ver hoy es precioso. Los primeros 5 años de nuestra vida son centrales, son cruciales. Y durante esos 5 años sucedieron cosas en ti que recuerdas y otras que no recuerdas. Ajá. ¿Tú sabes dónde está el problema? Como nosotros éramos niños, nos programaron a hablar de esta manera, a decidir de esta manera. Como no éramos capaces, y muchos de nosotros nos hemos quedado ahí. No podemos actuar por sí mismos. Seguimos siendo los mismos niños como nos programaron papá y mamá. No, ahí no, es para acá. No, ese color no. No, esos pantalones no, esos zapatos no. ¿Nos estamos entendiendo? Y ese programa
está en alguno de nosotros hasta este momento. Hablaba con una mujer. Ella tenía 5 añitos. Entró al baño. En aquellos tiempos los baños no tenían techo. Pasó media hora, pasó una hora. Y la mamá puso una silla y la niña estaba jugando con sus genitales. ¿Hay malicia a esa edad? No. No está desarrollado el área del cerebro que tiene que ver con eso. Se hace instintivamente como un perrito, pero la mamá no entendía eso. Subió arriba, partió la puerta con un palo, le cayó a esa niña y le dijo miles de cosas que marcó para siempre la vida de, le vamos a llamar, de Margarita. Margarita se casó, fracasó, nunca pudo tener hijos, es bien flaquita. Gracias a la mamá que no sabía lo que estaba haciendo. En cierta oportunidad estábamos en un servicio de sanación interior, estábamos con uno de los sacerdotes que ustedes conocen, y mientras orábamos por esta joven, el Espíritu Santo nos presentaba una imagen, pero no quería escuchar lo que el Espíritu Santo me decía. No, a lo mejor es mi emoción. Pero mientras oraba sobre aquella maestra, veía una imagen de una niña que iba corriendo con un vestidito blanco, con sus zapatitos en las manos, corriendo y orando. Pero cuando yo permití que el Espíritu Santo realmente se adueñara de mi mente, de mi ser, le dije, hermana, en estos momentos estoy viendo una niña. Sí, esa soy yo. Que mamá me dejaba con mi abuelo y mi abuelo le gustaba tocarme y yo corría para defenderme. ¿Cómo tú maduras, creces y aprendes a ser libre? Porque el pasado nos hace esclavos. Hay áreas en nuestro pasado, en cada uno de nosotros, que nos hace esclavos. Hablando en serio, hay áreas en todos nosotros que no hemos trabajado completamente. O sea que viene un retiro, el Señor comienza a tocar esa área, pero tú y yo no le damos seguimiento, no tomamos en serio el asunto. Lo que decíamos, para sacar el mejor provecho de un retiro, debemos de venir con una postura de seriedad y compromiso. Porque no hay medicina para sanar el pasado. La única medicina es el encuentro con el Dios vivo, con Jesús vivo. Que como decía el texto, Él sana a los que tienen roto el corazón y le venda las heridas. A medida vamos hablando, te vas a ir identificando con ciertas situaciones que suceden en tu vida. No te olvides, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque algo de lo que pasó en estos pasados que vamos a correr, algo de lo que sucedió es lo que te está hiriendo, impidiendo que tú seas feliz en tu matrimonio, con toda la oración, con toda la lectura, con toda la visita al Santísimo. Porque para que el Señor sane nuestro pasado, debemos conocer nuestro pasado. Y el único que puede enfrentarnos a eso es el Espíritu de Dios. Y de la manera que lo hace es, cuando tú vienes con un corazón sencillo, te recuerda que decíamos, un corazón sencillo, humilde, el Espíritu de Dios comienza a caminar en esas áreas.
Me sigue una mujer. Hago por lo menos 10 retiros de matrimonios al año. Por lo menos 10. Yo oro, siempre estoy congregada. ¿Por qué mi matrimonio va de mal en peor? Después de los 5 años sigue una etapa bien interesante. Pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a saltarnos un espacio bien grande. ¿Qué pasó en nuestro pasado durante el noviazgo? Cuando nos conocimos, ustedes saben que en la mayoría de los casos, si no es papá es mamá, que no está de acuerdo con la pareja que escogemos. No está de acuerdo por esto, lo otro, es que él es así, ella es así. Y eso comienza a afectar nuestra relación en ese noviazgo. El noviazgo es un proceso de conocer, no hay compromiso. Nos estamos conociendo. En ese conocer, tú no sabes con quién tú estás tratando. Porque el noviazgo es una etapa donde solo se presenta lo bonito. Por eso dice la palabra no vio. No, el noviazgo es bello, es precioso, porque es ciego. Lo acepta todo, no discute nada. ¿Por qué? Porque creemos que estamos enamorados. Hay 3 cosas que suceden en el pasado del noviazgo. 3 cosas que ya nos van predisponiendo y van deshaciendo el castillo que nosotros nos podemos formar para ya nuestra edad de casados, de adultos. Primero, los compromisos que nos hacemos no realizados. Estoy hablando del noviazgo. Las promesas no cumplidas. Número 3, estamos hablando del pasado del noviazgo. ¿Cómo vimos el noviazgo? La inseguridad que hay de abrir nuestro corazón porque no sabemos si esa persona está en seria o está jugando conmigo. Después del pasado del noviazgo, antes de eso entramos al pasado de mi vida personal. El pasado antes de nacer. El pasado en mi vida personal. Hablamos del pasado de mis primeros 5 años, crecemos. Mi vida personal. ¿Qué sucedió en mi vida personal cuando ya yo soy un adulto? Antes de conocer a mi pareja. Mira, todos hemos hecho cosas que nos avergüenzan, que nadie las sabe más que nuestro Dios. Que quisiéramos que no hubieran existido, que quisiéramos tener un poder y una fuerza de borrarlas. Cosas que nosotros hicimos, feas, vergonzosas. Nuestra pobreza humana, tratando de descubrir, de conocer. Eso es nuestro pasado personal, íntimo. Lo que nos hicieron. En nuestro pasado personal, íntimo, lo que nos hicieron. Los abusos. Las calumnias. Las manipulaciones. Las mentiras. Crecí en un ambiente bien pobre
éramos muchos. Nosotros nunca disfrutamos como los vecinos de tener una muñequita para Navidad. Y lo que hacía mi padre era, de un pedazo de madera me hacía algo que se parecía a una muñeca. Nunca tuve una muñeca. Nunca tuve esa dicha de ser como los vecinos. Fíjate, fíjate. En nuestro pasado privado nos privaron. La vida nos privó de muchas cosas. Venimos bien heridos, venimos bien golpeados. Y esa es una realidad que no podemos cubrirla, que tenemos que trabajarla, que tenemos que enfrentarla, que es un proceso. Porque fíjate, ahí es donde está el problema. Si tú no tuviste esa muñequita, si tú no tuviste ese carrito, si no llenaste sus necesidades básicas, cuando entres al noviazgo, vas a ser una propiedad de esa persona. Vas a ser una propiedad como la muñequita, como el carrito que nunca tuviste. Y esa propiedad te va a impedir de que tú puedas considerar y ver lo que te promete esa persona. ¿Por qué? Porque tú lo haces un objeto de lo que tú no tuviste. ¿No estamos entendiendo? Un objeto. Lo haces como una propiedad. Y no te gusta que hablen mal de él ni que hablen mal de ella. Porque esto es todo lo que tengo. Esto es lo que llena lo que yo no tuve. Tú puedes camuflajear, ¿cómo se dice? Camuflajear, tratar de cubrir, enmascarar. No se puede, porque esto va a salir en tu conducta. Tú no lo entiendes, tú no lo sabes, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe y te trae a encuentros como este para poder trabajar tu vida, porque ese es uno de los grandes piedras de tropiezo en tu matrimonio, por lo cual no te sientes una mujer realizada, un hombre realizado, un matrimonio feliz. Y tú sabes lo que hacemos, llenarlo de cosas. No, a lo mejor un carro nuevo, a lo mejor una casa mejor, a lo mejor si nos cambiamos de estado. No es ahí. No es ahí. El problema no está allá. El problema está aquí. Es triste trabajar y trabajar y trabajar y no sentirte realizado y no sentirte feliz. Es triste tener hijos que no son como tú quisieras que fueran porque no le diste lo que... ¿Y cómo le vas a dar a tus hijos si tú no lo tienes? ¿Cómo yo voy a soltar a alguien si estoy atado de pies y de manos? ¿Cómo? No puedo. Aunque yo tengo la voluntad y yo reconozco que esa persona está atada, que ese matrimonio está... ¿Cómo lo puedo desatar? ¿Cómo le puedo dar agua a alguien si mi pozo está seco? Como quisiera que por lo menos 3 parejas de ustedes me entendieran lo que estoy diciendo. Por lo menos 3. Hoy te decía yo que uno de los obstáculos para tener una vida profunda de intimidad espiritual es reuniéndonos, compartiendo con personas equivocadas. Fíjate que cuando tú te amistas con alguien, pregúntate, ¿estoy recibiendo, estoy aumentando o estoy quitando? ¿Esta persona me acerca más a Dios o me retira más de Dios? ¿Sabes por qué es importante preguntar esto?
Porque nuestra vida corre a través de un puente. El único puente. Y tú no puedes jugar con ese puente. Nuestra vida corre a través del tiempo. Tiempo perdido no vuelve jamás. No vuelve jamás. Si tú no aprendiste hoy y lo aplicaste, el tiempo se te fue. Porque, mira, a este compás se te va pasando un segundo de tu vida, así como lo oyes. Si lo unimos al corazón, eso es lo que hace el corazón. De esa manera palpita el corazón. Más lento. Pero cuando el corazón palpita así, estamos en problemas. Una de las cosas que yo en lo personal aprecio y lo respeto es el tiempo. Disfruto mi tiempo. Adoro la vida. Adoro la vida. La vida es linda. La vida es linda cuando disfrutamos, te decía, con lo que tenemos y podemos llevarnos bien con los demás. La vida es linda. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos aquel discernimiento, el toque del Espíritu de Dios y nos quedamos sin hacer nada? ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Dios nos ayuda? Porque todo lo que el Señor quiere es ayudarnos a reconciliarnos con lo que nos sucedió. No nos podemos deshacer, no nos podemos olvidar. La mente no puede olvidar nada desde antes de nacer hasta que morimos. La gente dice, bueno, si tú perdonas, tienes que olvidar. No, eso no es así, mis hermanos. Nuestra mente es una grabadora. Nuestra mente está grabando desde antes de nacer hasta que morimos. Y no se nos va a olvidar nunca lo que hicimos y lo que nos hicieron. No, no. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Ayudarnos a que nos amistemos, a que aceptemos nuestro pasado doloroso, que le demos la mano y le digamos, ¿sabes qué? Tú has sido una pieza de escuela para mí. El fracaso de lo que me hicieron, de lo que yo hice, me ha enseñado a crecer, no a ser un esclavo. Hay personas que les martilla el cerebro, porque a Satanás le encanta tirarte en la cara lo que tú hiciste. Porque eso te desanima. Eso te quita la fe. Eso te quita el arranque. Al demonio le encanta tirarte en la cara esa cosita vergonzosa que tú hiciste. Que hasta este momento no te la has perdonado, la has cubierto. Y eso no resuelve el problema. Yo hablé con una señora de 90 años que no podía morir. Y me invitaron. Y lo primero que hice, me sale todo mundo y me deja solo con la doña. Y le dije, mi amor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La señora fue maltratada por su mismo padre biológico en una forma horrorosa y no la había podido perdonar.
A veces el demonio va a usar nuestros pensamientos para recordarnos. Ese es su trabajo. Pero tú no tienes que ser esclavo de eso. Una vez tú entiendas que el Señor te quiere libre. ¿Y cómo el Señor nos hace libre? El Señor nos hace libre a través de entender su amor, misericordia y ternura. ¿Qué es aquello que sucedió en tu vida privada que todavía toma una gran parte de tu tranquilidad, que aparece a veces y te quiebra? ¿Qué es? Yo te lo digo y yo recorro toda mi vida para atrás. Yo conozco parte de mi historia. Jamás diga, es que yo lo conozco tan bien a él. No, 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 no. Nos morimos tratando de conocernos, un 15% nosotros. Nosotros somos tan profundos, por eso la sanación interior, si has asistido a 200 retiros de sanación interior, asiste a 100 más, a 300 más, porque esto que estamos hablando es la entrada a un proceso de mucho tiempo. ¿De qué estamos hablando? No negar que sucedió algo. ¿De qué estamos hablando? No negar que parte de lo que sucedió en mi pasado, yo no lo sé, lo desconozco. Yo sé que a veces me siento raro. Yo sé que tengo hábitos ásperos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué tenemos que tratar mal a nuestra esposa? ¿Por qué tenemos que gritarle todo el tiempo? ¿Por qué tenemos que ser tan ásperos con ella? Si nosotros queremos ser buenos, ¿qué es lo que nos hace ser así? ¿De dónde viene eso? Porque cuando tú vienes y te pones en serio, las cosas comienzan a funcionar. En serio quiere decir que vamos a reconocer que hay áreas en cada uno de nosotros y de los que están allá afuera que se necesitan trabajar, que se necesitan mejorar, que se necesitan enfrentar, y tú y yo solo no podemos. Necesitamos un poder superior que pueda ayudarnos a caminar este proceso. Sí, este hombre hecho y derecho, ya renovado, arrepentido, el Señor lo levantó y me decía, doctor, todavía tengo el serio problema que cuando estoy en lo íntimo con mi esposa, veo a mi mujer interior ahí también. Y eso me quiebra, me desborona, me desanima, porque yo estoy ya en las cosas de Dios. Ya, yo no vivo en ese mundo, pero cada vez que yo estoy en la intimidad con mi esposa, se me imagina que yo estoy con la anterior, con la amante que yo tenía. ¿Qué puedo hacer? Ahora, ¿qué necesita para trabajar esto? Y todavía no he pasado al pasado de cuando ya ustedes eran marido y mujer. ¿Qué se necesita para hacer nuestra parte? Porque el Señor hace la suya, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Qué se necesita? Trabajar juntos. Ahora te entiendes por qué la intimidad emocional es tan poderosa. Hablamos de la vulnerabilidad, que podemos sacar nuestra pobreza, nuestro pasado, sin tener la duda que se van a burlar de mí, que van a usarlo, lo van a manipular porque van a entender que soy débil. No, entonces tú no entendiste los temas. Qué pena, no lo entendiste. No, porque estos temas llevan una secuencia para que el Señor sane nuestro pasado. Necesita la colaboración de nosotros dos.
Ujú. La pregunta, Señor, ¿por qué yo no puedo vencer este hábito? Señor, ¿por qué siempre tengo que contestarle mal a mi pareja? ¿Por qué me irrito tan fácilmente? ¿Por qué constantemente yo estoy avergonzando a mi cónyuge? ¿Por qué soy tan áspero con mis hijos? Y repite, y yo no quiero ser así. Ahora, el pasado de cosas que sucedieron ya siendo marido y mujer. Me decía una mujer, he hablado con consejeros, he asistido a retiro, he hecho esto, lo otro, leo la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo perdonar el pasado de mi marido? Antes de llegar al matrimonio, el hombre tuvo su pasado. Todos tenemos nuestra historia, pero ella no lo perdona. No perdona el pasado. Y todavía no estaba con ella. Eso nada tiene que ver con usted, le decía. Sí, pero me molesta, me irrita, me incomoda, desanima. O viceversa. Este hombre, un hombre muy serio, honesto. Yo no puedo perdonar el pasado de mi esposa. Y me decía, me siento muy culpable, porque no he perdonado a mi esposa de su pasado. Muy culpable. Yo no siento que la bendición de Dios está llegando. Las cosas me salen mal. Cuando trabajo más, el dinerito se me va como agua, se me rompe el carro, se me rompe todo y el dinero se va por ahí. Es como que si tuviera una alcancía rota. Y yo creo, fíjate cómo redarguye el Espíritu Santo. Y yo pienso que es porque todavía no he perdonado el pasado de mi pareja. Váyame buscando ahí algo y después yo voy a entrar en una oración. Bendito sea el Señor, porque queremos tener un momentito bien bonito también hoy es día del amor en el matrimonio. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. El Señor nos da una lucecita. No la dejes apagar. Sigue buscando. Estás ya en el puente. ¿Entiendes más o menos a dónde está la bendición? Sigue buscando. Sigue buscando. Dile, Señor, reconcíliame con mi pasado. El de mi juventud, Señor. Lo que yo hice y que me hicieron. El de mis primeros años de vida, los primeros 5 años. Hay cosas que me hirieron, que me marcaron hasta este momento y por eso mi matrimonio no funciona. Y yo no sé qué fue. Dale volumen. Cierra tus ojos. Pon tus 2 manos sobre tu pecho.